Buenos días, buenas tardes. Después de varios meses, bueno, dos o tres meses sin grabar, volvemos con lo prometido, que es el plan de ventas. Tenemos que tener la cabeza enfocada ahora ya no en comprar, porque nos entrará el FOMO, el Fear of Missing Out, las ganas de comprarlo todo. Veremos que se nos escapa una carrera de alguna altcoin y queremos ir a por ella, entonces vendemos la que nos ha movido, pero después resulta que la que se mueve es la que no se había movido y la otra es la que cae. Esto es lo que acostumbra a pasar en los bullruns. Tenemos que tener el plan predefinido y después, como veremos, puede ser que tengamos que adaptarlo, pero tiene que haber un plan y mientras se cumpla lo previsto, este plan es lo que vamos a seguir. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en este vídeo. Lo vamos a hacer paso a paso, el cómo llego a este plan y también cuándo tendremos que decir que nuestro plan ya no es válido, ¿vale? Porque entonces tendremos que cambiar súper rápido o perderemos dinero. Pero tenemos que tener este plan, ¿de acuerdo? Si no, estaremos reaccionando y tenemos que ir siempre por delante del mercado, ¿de acuerdo? Bueno, no me enrollo más, soy Alfonso Rovira y vamos a ello. Ah, y gracias a toda la gente que me ha estado insistiendo en que publicara vídeos, que a ver qué pasaba, ¿no? Que solo estaba en la parte bajista y ahora que nos teníamos que divertir, ¿dónde estábamos, no? Pues bueno, aquí estamos. Yo pienso que lo realmente duro para mí es la parte bajista, que alguien nos acompañe y nos diga tranquilos, que aquí está, que estamos haciendo lo de siempre, que está pasando lo de siempre, no decaigáis, es época de compra. Pero después es verdad que en la época de ahora no luchamos contra el miedo, sino contra la codicia. Y eso es tanto o más complicado. Así que aquí me volvéis a tener, no os dejaré volar solos y vamos a ello ahora sí. Bueno, ¿qué es lo que vemos primero? Vamos a ver en qué punto estamos del ciclo. Voy a quitar esto. Vemos que Bitcoin tiene ciclos de 4 años, ¿no? Estos ya que había cumplido, este fue el primero, el segundo, el tercero con pico a finales de 2021 y ahora estamos en el cuarto. ¿Qué pasa? ¿Y dónde estamos? Vemos que ahora acaba de romper máximos. Es perfecto ahora para hacer el análisis porque es a vela cerrada mensual que podemos decir que ha roto y no ha subido una falsa rotura. Ha roto aquí, estamos al equivalente aquí y estamos al equivalente aquí. Y bueno, aquí ya no podemos compararlo. Pero vamos a ver si estamos cumpliendo los timings, los ciclos de 4 años que ha cumplido hasta ahora Bitcoin. Ojo que no quiere decir que siempre cumpla exactamente lo mismo, pero si lo va cumpliendo, quiere decir que probablemente lo siga cumpliendo hasta, ya veremos luego, cuándo y por qué, que haya razones suficientes para que rompa. Pero si no rompe, seguimos con el plan de los ciclos de 4 años, ¿de acuerdo? Entonces, veamos aquí. ¿Qué tenía? Máximo. El de diciembre de 2013 hasta el siguiente máximo pasaron 48 meses. En el siguiente ciclo, ¿cuántos meses pasaron de máximo a máximo? 47. Y eso que los ciclos se miden de mínimo a mínimo, ¿eh? Pero es que en los ciclos alcistas es de mínimo a mínimo. Pero ¿qué pasa? El máximo puede ir desplazado a la izquierda o a la derecha. Es que hasta esto ha calcado en los ciclos anteriores. Siempre ha sido un ciclo desplazado con el máximo desplazado hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y veamos qué está pasando si ahora volviera a cumplir lo mismo, nos iríamos a octubre, noviembre, diciembre máximo de 2025. ¿De acuerdo? Veamos si podemos afirmar esto, de momento, para decir esto, ¿no? Afirmar que será en octubre, noviembre, diciembre, que de momento sería nuestro caso base. Vemos que en dos ciclos atrás, de mínimo a rotura del máximo anterior, ¿cuánto tiempo pasó? 27 meses. En el ciclo anterior, bueno, en realidad serían 28. Esto lo he puesto aquí cuando en realidad rotura y que se quede por encima, que es lo que tendríamos que contar, serían aquí 28. Pero bueno, no cambia mucho el caso. Aquí, de mínimo, que está en esta línea verde, hasta la rotura, pasaron 24 meses. Y ahora ya podemos decir aquí cuánto ha pasado desde este mínimo hasta la rotura, 24 meses. Clic, clock, o tic-toc, tic-toc. Vamos como un reloj de momento. No lo tengo tan claro que sigamos así, ¿eh? Pero de momento vamos con un reloj, entonces es lo que nos está marcando. Lo otro es ego, es yo creo que, no, tú no crees nada. ¿Qué te está diciendo Bitcoin? ¿Qué te está diciendo el mercado? Es que esto es un concepto importante porque la gente muchas veces condiciona lo que tiene que pasar al mercado a lo que ellos creen o a lo que ellos piensan o a lo que ellos creen que saben. No, el mercado no tiene nada que ver contigo. Si el mercado cambia, tú cambias. O sea, un buen inversor se define porque, uno, porque tiene paciencia,
a esperar su momento, porque no entra a lo loco, porque no sale a lo loco y también porque no le domina el ego. No le dominan sus planes, ni lo que él cree, ni el no equivocarse. Si nos equivocamos, porque siempre llega un momento en el que nos equivocamos normalmente, porque tú tienes un plan, pero es muy difícil que cumpla a la perfección ese plan. Es imposible. O sea, tú intentas leerlo, ¿vale? A mí se me ha dado bastante bien, pero hay momentos en los que tienes que cambiar y decir, ahora qué me está diciendo, este plan que tenía yo previsto ya no está ahí. Esto es muy difícil de hacer y es lo que define a un buen inversor. Y es lo que os voy a explicar cómo vamos a gestionarlo. Pero bueno, seguimos aquí. ¿Cuántos meses pasan de mínimo a rotura? Ya lo hemos visto, estamos dentro del plan. Aquí, ¿qué pasaba? Que lo ha hecho en 2 escalones. Aquí lo hizo muy exagerado y después, quizá por esto, o también porque alguien quiso caparlo, no llegó a tirar tanto. Veremos después que este punto es importante. No llegó a tirar tanto en esta última parte de aquí como la gente se esperaba. Hasta aquí sí, pero aquí no. De todas formas, este ciclo de momento parece que se está pareciendo más a este. Aparte del timing, por la forma, es más escalonado como este de aquí. Con lo cual, de momento, parece que podamos llegar a hacer un blow of top también. No sabemos si es acelerado el ciclo, pero yo, ¿por qué me esperaba a publicar el plan de salida? Pues porque quería ver si esto rompía rápido, entonces sería un ciclo acelerado, o se tomaba su tiempo y recargaba las pilas, que es lo que ha estado haciendo Bitcoin en los últimos meses. Ha hecho poner a la gente en duda. De si a lo mejor ya habíamos llegado al máximo, también de que no habría ciclo de altcoins, pero esto lo hablamos más tarde, etcétera, etcétera. Pues bueno, ¿qué más tenemos aquí? Veamos otro timing que se puede mirar. Desde el anterior máximo hasta rotura. 2 ciclos atrás, 40 meses. En el anterior, desde máximo hasta rotura, 36 meses. Y en este, ¿cuánto? 36 meses otra vez. Clic, clac, tic-toc, tic-toc, tic-toc. No se puede decir clic, clac. Lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, de momento parece que nuestro caso base tiene que ser este. Bueno, hay otro dato que podemos decir. Desde el halving hasta la rotura, 2 ciclos atrás, 278 días. Un ciclo atrás, 210. También podríamos poner aquí, que era más corto. Pero bueno, entre estos dos andaba el juego, ¿no? ¿Y dónde hemos roto? Pues siguiendo igual que este ciclo de aquí también. En muchas cosas se parece al ciclo anterior. En forma, a lo mejor a dos más atrás, que fue más sano y más gradual. Pero bueno, aquí vemos que en timings vamos perfectos. Vamos a ver qué pasa con un gráfico que en realidad es más importante que el de Bitcoin, pero no tiene tanto histórico, que es el Total Market Cap. Veamos otro dato también por poner, qué está haciendo. ¿Qué pasó en el anterior ciclo de máximo rotura también, ¿no? 35 meses. Y ahora también 35 meses. Seguimos igual, estamos dentro de lo previsto. Estamos dentro de lo que ha hecho en los ciclos anteriores. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos? Bueno, podríamos ver otros, el Total 2, Total 3, pero ahora de momento no hace falta. Prefiero ver el Total Market Cap porque es el que te dice que hace todo el mercado en conjunto. Si tuviera más histórico, es mejor que el gráfico de Bitcoin incluso. ¿De acuerdo? Bitcoin está bien porque es el líder, hay que mirarlo, pero está bien mirar qué hace todo el mercado en conjunto. Vamos a ver qué hace la reina de las altcoins también, que es Ethereum. ¿Está cumpliendo plazos o no los está cumpliendo? A ver, vamos a ver. Tengo aquí 2 análisis, yo lo analizo en gráficos diferentes, vamos a coger este. ¿Cuál era mi previsión con Ethereum? Tengo aquí una previsión de lo que podía llegar a hacer, pues que Ethereum rompería aquí, hasta aquí siguió perfectamente, vamos a hacer un zoom porque no sé si se ve bien. Esta previsión la hice aquí y hasta aquí cumplía perfectamente lo que dije, o lo que tenía previsto. Pero ¿qué ha hecho después? ¡Pum! Ha roto. Y ha roto esta zona de soporte enorme aquí y ahora se está volviendo a acercar aquí. Ahora tenemos que ver qué está pasando. En los ciclos anteriores, después de Bitcoin, quien tiraba era Ethereum. Pero siempre se dice que la historia se repite, no se repite, pero rima. Ahora aquí, ¿qué está pasando? Pues que quizás no va a ser Ethereum el que lidere primero antes que las anteriores. Hemos visto que criptomonedas como Ripple sí están tirando. Solana lo había hecho antes también porque había caído mucho. Ahora es Ripple. Y ahora la gente está teniendo hate, odio, o se ríe de Ethereum, de que no va a hacer lo mismo que las demás. Pero realmente, ¿hay razones para pensar que esto es así? ¿O no está tan diferente a otros ciclos? Veámoslo. ¿Qué pasa con Ethereum? Los ciclos de Ethereum. Ahora estamos respecto al dólar. ¿En qué punto estamos aquí? En este punto que estamos es este máximo de aquí,
que es el que cumplió después de llegar al máximo total. Sería equivalente a este de aquí, que lo he marcado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo llegó a este punto, a este máximo de aquí? Aquí, ¿de acuerdo? Está marcado. Esto era diciembre 2020. Ciclos de 4 años. Esto nos pone diciembre 2024. Pero hemos visto una cosa, no hemos visto una cosa, pero os lo diré ahora. ¿Cuándo fueron los anteriores halvings, ¿vale? De Bitcoin? Este fue junio 2016, el siguiente en mayo 2020, un mes antes más o menos, y este ha sido en abril. Se han ido adelantando un mes, a lo mejor no son 4 años, a lo mejor son 3 años y 11 meses. Entonces tendríamos aquí que este diciembre que valdría al noviembre. Pero bueno, más o menos da lo mismo. ¿Dónde estamos? Pues en este mismo punto, en el mismo momento. Es un reloj, iba a decir una palabra fea, es un reloj. También Ethereum está cerca de máximos, no está tan mal. O sea, a mí cuando me dicen Ethereum está muy mal, este ciclo no va, Solana le va a pasar, pues bueno, Solana lleva un poco de descanso. Y si vemos Ethereum respecto a Solana, no lo haré porque no es el motivo del vídeo, veremos que quizá Ethereum sorprende porque ha roto, bueno, lo vamos a ver. Vamos a ver esto. Sol Ethereum ha roto la tendencia alcista de Solana, que era aquí, se ha roto hacia abajo. Pues a lo mejor ahora resulta que empieza el momento de verdad de Ethereum. Quizás no, ¿eh? Pero de momento puede ser que sí. ¿Y sabéis qué pasa? Pues que normalmente cuando hay consenso en una cosa, el mercado hace lo contrario. Tiene su lógica. Ahora no sé si entrar en eso, pero es cuando todo el mundo dice está alcista, todo el mundo ha comprado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que más fácil que pueda pasar? Que caiga, porque todo el mundo está comprado. Aquí, cuando todo el mundo está odiando a Ethereum y todo el mundo se ha ido a otras criptomonedas, a la mínima que Ethereum funcione un poco bien, y lo va a hacer, pensar que Ethereum tendrá su momento, Trump lo que más tiene en su cartera es Ethereum, tenerlo en cuenta, BlackRock, Vanguard, todas estas empresas han sacado un ETF de Ethereum, es la alternativa a Bitcoin para las grandes instituciones, tendrá su momento, no lo dudéis. Cuando lo tenga, va a pillar a mucha gente a contrapié. Pero de momento, es decir, pero es que tampoco es tan malo, no hay que ser tan catastrofista, ¿de acuerdo? Vemos que Ethereum también está siguiendo sus ciclos normales. Si vemos Ethereum respecto a Bitcoin, lo vamos a poner en escala decimal, que veo que aquí está en logarítmico, está haciendo algo diferente, pero no tanto en realidad. Tenemos que Ethereum respecto a Bitcoin llega bajista desde noviembre de 2021, si contamos desde aquí. Pero aquí está empezando a subir el RSI semanal, aquí ya nos marcó divergencias, nos las vuelve a marcar, y está justo en este soporte que junta este mínimo con este mínimo, o sea, es el soporte definitivo. Voy a borrar este, o tendría que borrar este, o por lo menos ponerlo así, porque realmente ahora lo importante es este. Y está dando estas divergencias apoyado en este soporte, y veo esta línea naranja que es equivalente a esta línea naranja, que es cuando arrancó en el anterior ciclo, y esta línea naranja cuando arrancó aquí en este ciclo. Hizo este arranque y retroceso. Pues bueno, la historia se repite, pero no se repite, pero rima, puede ser, porque ¿cuándo fue la arrancada real? Aquí, en diciembre de 2016 y en diciembre de 2020, que sería diciembre de 2024. Cuidado, que Ethereum puede sorprender a mucha gente. No os lo vendáis pensando, ya no arranca, me compro otras. No hagáis esto. Nuestras apuestas están hechas, ¿de acuerdo? Ahora, tan solo tenemos que estar enfocados en la venta. De aquí este vídeo. ¿De acuerdo? Quien quiera vender, porque quien quiera holdear es perfecto, sobre todo en Bitcoin, que es el más estable, ¿no? Mi plan, ahora lo veremos, es sobre todo mantener, al principio he pasado de Bitcoin a altcoins en cierto momento del ciclo, al final del ciclo volveré a pasar a Bitcoin y mi idea es ir acumulando cada vez más Bitcoins, es mi referencia, es mi medida de referencia. Es como si fuera el oro. Para mí los euros no son la referencia porque se devalúan. El oro es el que aguantaba valor en las finanzas tradicionales. Ahora para mí es Bitcoin, es la referencia. ¿De acuerdo? Yo quiero tener Bitcoin baja menos cuando cae el mercado. Aparte, es otra razón por la que pasa Bitcoin al final del ciclo. Y en cambio ahora, que viene la fase locura, yo prefiero bascular un poco hacia altcoins. Vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Por qué? Veamos ahora por qué hago esto que os estaba contando. Este es el gráfico del Total 3 respecto a Bitcoin. Todas las altcoins menos Ethereum y Bitcoin, evidentemente, respecto a Bitcoin. La gente estaba ya
súper negativa. Que no habrá temporada de altcoins, que Bitcoin es el que se lo lleva todo, los ETFs son de Bitcoin, el de Ethereum no funciona. Realmente quien tiene un caso que funciona es Bitcoin, las altcoins no sirven para nada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que siempre es igual. Cuando más se está odiando a una criptomoneda, póngase de caso Ripple, que os recuerdo que os canté el patrón antes de que sucediera, el patrón que está pasando ahora os lo canté un mes antes o 2 meses antes de que reventara, o poco antes, o 3, de que después de 7 años en espera, los patrones se cumplen hasta que dejan de cumplirse. Pero mientras esté, yo digo que las inversiones se trata de, los inversores son personas. Entonces, las inversiones, el Bitcoin o las empresas se comportan de una manera orgánica. Tiene sus inversores que tienen miedo, que tienen codicia y tienen unos biorritmos, tienen unas constantes vitales que se van cumpliendo. Entonces, mientras no demuestre lo contrario, mientras alguien no le pegue un susto y se le acelere el corazón, va a seguir cumpliendo lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ese tiene que ser nuestro plan base. Entonces, cuando te dicen las altcoins no funcionan, no van a funcionar, va a ser solo Bitcoin, ¿qué tienes que hacer? Ir al gráfico del Total 3 respecto a Bitcoin. ¿Y qué nos decía este gráfico? Pues que en el ciclo anterior estuvo bajando hasta diciembre de 2020. Enero 2020 arrancó hacia arriba de las altcoins en vertical. O sea, de 4 años, esto duró desde enero 2021, bueno, si ponemos aquí sería noviembre 2022, pero en realidad podríamos poner que la fase rapidísima es 5 meses, hasta mayo 2021, y hay que estar ya dentro. Antes, yo por eso prefiero adelantarme un poco, que lo he puesto en otros análisis, prefiero adelantarme un poco a la basculación hacia las altcoins, porque sé que cuando revientan hacia arriba, esto va rapidísimo. Entonces tienes que comprar muchísimo más rápido. Yo prefiero estar dentro. Cuando ya veo que puedo ir comprando, acumulando, entro y después me llevo, a lo mejor compro por aquí, ¿no? Por esta zona de aquí, de media aquí, no compro abajo, de media, pero es que si no se te va aquí, estás esperando, ya tienes que comprar, vas a comprar por aquí. O sea, es peor y sobre todo ganas tranquilidad. Pero bueno, volvamos aquí. ¿Qué es que ha pasado? Se puso en esta parte bajista de aquí. Aquí estaba cayendo el precio, el RSI estaba empezando a subir, es una divergencia, aquí fue la última, rompió estos mínimos descendientes aquí, se puso aquí sobre el canal este que estaba dibujando aquí y ha empezado a tirar hacia arriba en el mismo mes que en el último ciclo. Estamos cumpliendo todo como un reloj. Pues entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro caso base? Que siga cumpliendo como un reloj. Con perdón, voy a ver un poco. Y vamos a seguir. Aquí tenemos Ethereum respecto a Bitcoin, que ya lo hemos visto. Ahora que hemos visto que a nivel timing estamos cumpliendo los ciclos anteriores, ¿qué tenemos que hacer? Pues el plan de ventas. ¿Y cómo haremos el plan de ventas? Pues ahora tenemos que hacer previsiones de precio. ¿De acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta algunas cositas importantes. Por ejemplo, vamos a leer cómo yo hice la previsión del anterior ciclo. Es aquí. Yo cuando estaba Bitcoin en esta época de aquí, dibujé esta línea azul con esta previsión, ¿de acuerdo? Que llegaría, como se cumplían los ciclos de 4 años, nadie lo creía, pero se cumplían. Entonces yo pensé, es probable que se vuelvan a cumplir porque nadie se los cree, porque pensar que cuando hay consenso sobre algo, probablemente cambia, y es lo que puede pasar a este ciclo, pero no me voy a adelantar, os lo dejo ahí. Entonces, ¿qué hice? Esta previsión más o menos se parece o no se parece. Este era mi caso mínimo y este era mi caso máximo. Mi caso medio eran 150.000, era aquí, $160.000, más o menos este era mi caso medio. Llegó al mínimo. ¿Qué pasó? Que yo hice un plan de ventas basado en mi caso medio. Cuando llega al mínimo ya tenía que haber vendido. Vendí alrededor, bueno, lo puse en el vídeo, no sé si era un 15% o un 20% de Bitcoin, pero en total, con las altcoins y todo, había vendido un 20% de mis criptomonedas cuando llegó al caso mínimo. Parecía que iba a romper hacia arriba, estuve con el botoncito de ventas, también me pasa a mí, no lo hice, y se fue para abajo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que rompió la estructura alcista, que era por esta época de aquí, y aquí es donde vendí el resto de lo que quería vender, que era un 40%. Vendí un 40% del total. No lo vendí al 70%, pero vendí aquí sobre el 40%,
40, 45, 43 mil dólares la parte restante. De media, entre las partes que vendí aquí y las de aquí, pues a lo mejor vendía unos 50 mil dólares de media. 50, 50 y pico mil, no hice el cálculo, pero más o menos alrededor de eso. Y como habéis visto en el canal, empezamos a comprar ¿cuándo? Con esta caída vertical de aquí, a partir de los 21.000 aproximadamente empezamos a promediar compras. Esto es porque se hace gradual. Y curiosamente es más fácil comprar con miedo que vender con codicia, que es lo que viene ahora. Por eso estamos aquí, ¿de acuerdo? Pero se fue comprando, la gente decía, siempre hay un escalón más abajo, no, se va a ir a 12.000, lo dicen los más listos, lo dice el Gareth Soloway, por ejemplo, lo dice un montón de gente, que va a caer más. Pues no. Entonces no estamos aquí para ir al casino, no estamos jugando al póker. Bueno, al póker sí que se parece, pero no estamos jugando a la ruleta. Estamos con un juego de probabilidades. Entonces hay que ir, cuando estamos en fase de compra, hay que comprar. Y cuando estamos en fase de venta, hay que vender. Porque no os creáis que esto no va a tener una caída, la va a tener. El tema es cuándo. Este ciclo puede ser que sea distinto, pero de momento está cumpliendo todo como un reloj. Entonces queremos nosotros definirlo como las otras veces. Ciclos de 4 años y ahora veremos cómo definimos el cambio. Pero estaremos atentos a esto. Si llega a un mínimo o nos dice que está cambiando nuestra previsión, iba a decir otra palabra mala, rapidísimamente cambiamos nuestro plan y, como dice en este caso, vender el resto de lo que teníamos pensado. ¿De acuerdo? Esta es la manera de hacerlo. Tú tienes un plan hasta que el plan se demuestra incorrecto o que ya no sigue cumpliendo. ¿Vale? Esta predicción era casi perfecta. O sea, llegó al... Si cogía caso mínimo era perfecta. En tiempo, como veis, y en precio. Pero mi caso base está aquí. No pasa nada. Yo prefiero tirar más arriba, porque si no, vendes demasiado abajo. Si te basas en la visión optimista, pesimista, a lo mejor vendes muy abajo y esto sigue subiendo y te quedas sin una parte importante del ciclo. Yo prefiero vender menos, pero quitarme una parte de la presión con estas ventas y después cuando rota y realmente cambia, entonces sí, cambiar tú con ello. Además aquí es que ya había roto no solo la tendencia alcista, sino también el rango temporal. Entonces ya dices, hostia, rango temporal, tendencia alcista, hay que vender. Ahora, ¿cómo lo haremos? Vamos a ver ya, sin enrollarme más, primeras previsiones. Tenemos que Bitcoin, como veíamos, yo lo acostumbro a hacer las previsiones en 2 gráficos. Aquí tengo una, vemos esto que es esta regresión que la ha cumplido desde el principio. Aquí nadie se la creía, aquí tampoco, pero ¿qué hizo? La ha cumplido, aquí la cumplió perfectamente y aquí la cumplió con los 2 picos. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos que nos pueda decir? Aparte del ciclo de 4 años a nivel temporal, tenemos esta regresión que nos puede definir el caso, en este caso será el mínimo, y después tenemos estas líneas naranjas que juntaban los mínimos de cuando está aquí acumulando, en fase de acumulación. Si los juntamos y la continuamos, nos va a parar con el rango de tiempo al pico del ciclo. Y no solo en este, sino en este siguiente juntamos los mínimos y ¿dónde va al máximo? Si lo juntamos con el tiempo, va justo aquí. Aquí lo sobrepasó, pero no era el final temporal del ciclo y aquí se fue a esto mismo. Si hacemos lo mismo en este ciclo, es difícil porque hubo lo del COVID, pero no lo contamos porque si no sería horizontal, no nos valdría. Vemos este mínimo, si no hubiera habido el COVID, no hubiera habido esta caída de aquí. Si juntamos estos mínimos de aquí, ¿dónde tenemos el máximo? Juntamos septiembre, octubre, bueno, aquí he puesto octubre de 2025 porque hemos visto, bueno, en mi caso base hemos visto que el halving es un poco antes, que es un mes antes que el anterior. Entonces yo lo pongo aquí, podría ser noviembre, no pasa nada, he puesto mediados de octubre. Aquí nos iríamos a un precio de casi 300.000 dólares, si fuera noviembre a 300.000. 300.000 dólares. Si llegamos hasta el punto de los máximos decrecientes, ¿dónde estaremos? Pues alrededor de los 150.000 dólares. Caso súper optimista, caso optimista, caso medio. ¿Y cuál es mi caso base? Pues mi caso base lo cuento sobre los 250.000, ¿de acuerdo? Un poco por debajo. ¿Se va a cumplir esto o no? No lo sabemos. Vamos a tener que estar muy atentos. De momento está cumpliendo como un reloj. Pero, ¿qué pasa? Los 150.000 yo en realidad los veo poco probables. Una, porque ya estamos a 100.000 y nos queda, en teoría, un año de ciclo alcista. Y después, porque el consenso está diciendo esto. ¿Por qué? Porque están diciendo,
estos ciclos de 4 años se han cumplido hasta ahora y además con este patrón de regresión de ciclos de máximos decrecientes, esto nos lleva a 150.000 euros. Como el ciclo anterior la gente era más optimista y no llegó, yo incluido, no llegó a los precios esperados, ahora la gente tiene esto en la cabeza y está siendo más conservadora marcando los máximos de Bitcoin. Hay este patrón, la gente está siendo conservadora. Tiene miedo a equivocarse, o por lo menos en voz alta. Yo en realidad también pienso que hay casos mucho más alcistas de lo que he puesto, pero me voy a basar en esto. Posibles me refiero, ¿eh? Lo hablaré un poco más tarde. Pero tenemos este bias o esto que pasó en el anterior ciclo que nos está condicionando nuestra visión de lo que puede pasar en esto. Por lo tanto, yo no creo que pase. Cuando hay consenso, no pasa. Si todo el mundo dice algo, tenerlo claro que probablemente pase lo contrario. Entonces, este naranja, aparte otra cosa, es que el mercado al que está aspirando Bitcoin es muchísimo más grande que no cumplir este patrón regresivo. Si cumpliera este patrón regresivo de máximos tan decrecientes, Bitcoin no ha funcionado. Además, pensad, ahora estamos con los gobiernos de Estados Unidos. Brasil, que quiere poner Bitcoin en reservas. Brasil ya ha sacado un proyecto de ley, ha aprobado un proyecto de ley en los cual va a añadir a Bitcoin como reservas. Tenemos a países como El Salvador, que tiene Bitcoin como moneda nacional. Bután. Tenemos otros países, probablemente vaya a caer también Argentina en algún momento u otro, con Milei, que es favorable a Bitcoin y que además sabe que si lo tiene en reservas puede ayudar a fortalecer a su moneda, igual que Donald Trump, igual que Estados Unidos. Tenemos que las empresas también pueden empezar a mirar a MicroStrategy y pensar que yo también quiero tener reservas. Caso de Microsoft. Ahora no me acuerdo de otros, pero había otros de empresas grandes que ya quieren poner en reservas. Block ya lo tiene, y otras empresas grandes tienen Bitcoin en reservas. Tesla tienen Bitcoin, aunque Elon Musk es un poco más volátil también. Pero empresas que empiezan a poner Bitcoin en reservas para fortalecer. Es lógico, si tú sabes que van a imprimir Bitcoin y euros y dólares a mansalva, y yenes y yuanes y todo, ¿tú qué quieres? ¿Una moneda que no va a dejar de imprimirse? ¿O una moneda sólida? Puedes tener el oro, pero el Bitcoin está siendo tiene mucho más mercado por ganar. Y ahora parece que realmente lo están aceptando. Es que ahora realmente toda esta gente no va a echarse atrás. Ahora tenemos a las grandes instituciones que tienen herramientas para poder entrar a Bitcoin. Antes no. ¿Realmente os pensáis que de 100.000 a 150.000 va a ser todo el recorrido que va a tener Bitcoin? Yo no lo creo. Puede ser. Por eso lo contemplo. Y además porque yo ya quiero diversificar. En mi caso yo compré varios ciclos atrás. Entonces yo quiero diversificar más. ¿De acuerdo? Antes vendía arriba, compraba abajo, como habéis visto en este último ciclo. Ahora guardaré una parte para recomprar también, pero sobre todo diversificaré hacia otras cosas. ¿De acuerdo? Pondré más en acciones que también tengo, puedo poner en otras cosas, no lo sé, ya veremos. Pero la idea es diversificar. Entonces, ¿qué es lo que podemos poner? Mirad, ahora voy a pasar, os enseño aquí el otro esquema donde he hecho lo mismo. Me da un poco diferente. Esta regresión me da justo, si vamos a noviembre de 2025, $150.000, la otra está en 160, y esta línea naranja la tenemos en 300, un poco por encima de los $300.000. Bueno, es muy parecido, pero no es exactamente igual. Entonces, ¿qué tenemos? Si hacemos el plan de ventas, lo miraremos en este. Está el de las alts también, pero no quiero enseñaroslo todavía. ¿Qué tenemos? Pues que yo aquí ya tenía una venta cuando llegaba a máximos Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque llega el momento de las altcoins. ¿Y qué hice con este 5-10% que vendí máximos? Lo he pasado a las altcoins. Lo he rotado a altcoins. ¿Por qué? Pues porque Bitcoin ya llevaba la delantera, como es normal, y las altcoins todavía no me habían empezado a correr. Entonces he pasado esta parte de Bitcoin a altcoins. No lo he pasado a euros, dólares todavía. Es más cercano a un 10%. ¿Qué más ahora? Pues ahora en 100.000, un poquito antes, otro 10%. Ahora sí que es venta pura de Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque 100.000 es un número muy psicológico y tenía este valor en mente. Un poquito antes, ¿no? Alrededor de 90, 95. Un 10%. ¿Qué otros niveles tengo? Pues aquí tengo los $125.000. No sé si esto lo había puesto
con un nivel de Fibonacci con esto de aquí. Sí, más o menos este es 135, pues quería ir un poquito más abajo. Y poniéndolo también entre medio con el de 150.000. ¿De acuerdo? 150.000 es mi caso base, hay mi caso mínimo, pues ahí vendo un 10%. Y entre medio de estos dos también quería vender un poco más, un 7,5. He puesto aquí y así ya tendría vendido, tengo 20, 27, pues alrededor un 30, 30 y pico por ciento de Bitcoin. Esto en el caso mínimo. Una parte basculada a altcoins, pero las altcoins subirán más tarde y ya veréis cómo las venderé. Y después tengo también definidas ventas aquí. Si solo tuviera Bitcoin, lo que haría es vender un 7,5% antes de los 200.000. Otro... perdón, el 150.000 no solo es la curva regresiva, sino que también es el Fibonacci de máximos a mínimos. Coincide con el Fibonacci 155.000. Con lo cual yo venderé un poquito antes de los dos sobre los 140 y pico mil. ¿De acuerdo? Un poquito antes porque a veces se adelanta la gente y acaba antes. Otra venta en 190 antes de los 200.000, porque es número redondo y también porque hay otro Fibonacci en 208.000. Otro nivel que decía yo aquí, pues tenemos otro nivel de Fibonacci en 240, pues ahí más o menos pondré la venta. Bueno, aquí he puesto 250, pero en realidad lo pondré más o menos en este nivel de Fibonacci de aquí. Y después este nivel de aquí, que está en 300 y pico mil, pues yo probablemente venderé un poquito antes, y yo diré antes de los 300.000, otro 5%, ¿de acuerdo? 7,5, 5, 5. Si sumamos todo esto, más o menos de alrededor del 50%, pero tiene una trampa, porque aquí faltan las altcoins. Esto sería si tuviera solo Bitcoin. Si sigue subiendo, pues nada, vendería de unos por cientos, en unos por cientos al doblarse precios. Ya vendería poco. Y lo que haría es diversificar. Y si cayera mucho, pues una parte recompraría y lo otro no. Pero si te sacas esta presión, ¿de acuerdo? Con este plan de ventas. Si resulta que yo tengo esto definido aquí y rompe aquí, se da la vuelta, ¿qué haré? Porque llega más tarde en el tiempo y porque rompe la estructura alcista, ¿qué haré? Vender lo que me faltaba vender aquí. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué más tenemos ahora? Vamos a ver las altcoins. ¿Cómo vendo las altcoins? Las altcoins llegan más tarde. Las altcoins apenas empiezan. Incluso Ripple, le queda un año de su vida y Ripple, estoy contento de haberlo puesto, creo que es la única que he puesto tantos análisis solo y poco antes de que pasara, porque realmente si funciona lo que tiene Ripple, se va a la luna, ¿no? Y es lo que está pasando, lo podéis ver en estos anteriores vídeos. ¿Qué pasa con las altcoins? Pues que aquí, cuando empezaba a vender Bitcoin, está comprando altcoins. ¿Por qué? Porque aún no habían empezado a arrancar. Como vemos aquí, estaba cayendo. Entonces, en cambio, Bitcoin ya estaba para arriba. Las altcoins seguían cayendo respecto a Bitcoin. Entonces, me era muy rentable pasar de Bitcoin a altcoins. Y ahora, en los 100.000, pues aquí puse un 5%. Alrededor de Bitcoin. Los estoy definiendo todas en una. Después haré en otros análisis, si queréis, me lo podéis poner en comentarios, si queréis que os haga un análisis de Ethereum, porque Ethereum lo tengo por separado, Ripple también, porque eran mis apuestas número 2 y número 3, los tengo hechos por separado, pero después las pongo todas en un mismo saco para que cuando llegue a ciertos niveles tenga del total vendido un porcentaje. Entonces es más o menos sumas y miras cuánto has vendido de cada una. Pero Ethereum y Ripple los tengo definidos. Si queréis, me lo marcáis abajo. Supongo que Ripple os va a interesar. 5% de las altcoins aproximadamente con Bitcoin a 100.000. 10% con el siguiente nivel de venta es 123.000 en Bitcoin, un 10% más de las altcoins. Y otro 10% más en Bitcoin a 150. ¿Cuánto tendría vendido aquí? Pues tendría vendido un 25%. Si resulta que se da la vuelta aquí sí que voy a ir rapidísimo a vender altcoins y a pasar de altcoins a Bitcoin, porque yo no me lo quiero vender todo. Ahora os diré por qué de Bitcoin. No me lo quiero vender todo porque, bueno, lo explico ahora. No lo quiero vender todo porque yo hay la mitad de mis criptomonedas que las juego a muy largo plazo. ¿Por qué? Pues porque estamos en dominancia fiscal, en una época de dominancia fiscal. Podéis ver este vídeo que os pongo aquí en el que explico cómo funcionan los ciclos de liquidez, los ciclos de deuda sobre todo, y me voy a más de 100 años atrás porque los ciclos estos son de 80 a 100 años de duración. Y ahora estamos en el inicio de otro en el cual hay demasiada deuda de los estados. 2008
crisis por reventón de deuda privada, este es el resumen, empiezan entonces los gobiernos a tomar medidas endeudándose ellos para cubrir esta deuda privada y imprimiendo dinero. ¿De acuerdo? Entonces, en esta época de ahora, la deuda de los gobiernos empieza a ser grande, empiezan a tener déficits, tiran de déficit expresamente grandes, alrededor del 8% de media pueden estar ahora en Occidente, y con estos déficits obligan al Banco Central a comprar sus bonos, su deuda, para meterla para tener más liquidez. Entonces, este es en el punto en el que estamos. Quieren bajar la deuda privada, también les gustaría bajar la pública, pero así es muy complicado porque aún sigue siendo elevada la privada, no como en 2008. En estas épocas no tenemos que esperar un crack tipo 2008, sino todo lo contrario. El crack más probable ahora es un crack de divisas, no un crack bursátil como 2008. O sea, ahora es más probable un crack del euro o un crack del dólar que un crack bursátil. O sea, no digo que no haya caídas, podrá haber un 50% de caída perfectamente cuando tenga que haber una caída, pero la diferencia es cómo se solucionan ahora todos estos problemas. Ahora tienen mecha corta. Enseguida, ¡pum!, a imprimir dinero para cubrir. Ahora ya están con la fase de impresión de dinero muy metida en la cabeza. Están con déficits y seguirán con déficits durante mucho tiempo. ¿Y esto qué hace? Devaluar el dinero. No siempre es inflación, ojo, esto lo explico en ese vídeo que os he comentado, no siempre es inflación, porque para que haya inflación, este dinero que se imprime tiene que llegar al mercado, al de alimentos, por ejemplo, para que haya inflación de alimentación. En 2008 no fue así, porque este dinero imprimido se fue a los bancos, no llegó al mercado, entonces no había inflación, pero sí devaluación del dinero. Hay mucho más dinero en circulación. Esto era como un agujero negro que lo absorbía todo, ¿no? Estás devaluando el dinero. Ahora se está imprimiendo muchísimo dinero a la mínima que hay un problema. Entonces, no habrá otro 2008. O sea, es poco probable que lo haya. ¿Por qué? Porque van a imprimir. Entonces, lo que sí que es probable es que se devalúen mucho las monedas. Lo explico mejor ahí, lo repito. Pero entonces, ante esta situación, puede llegar un punto que cuando venga la siguiente crisis, tengan que imprimir tanto que en vez de ir hacia abajo, lo que haga es ir más hacia arriba, como puede pasar si miráis las acciones en Venezuela. Son parabólicas, no porque las acciones suban de valor, suben de precio, pero no de valor, porque suben de precio respecto a su moneda, pero no respecto al dólar. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que su moneda se está devaluando. Y esto es lo que pueda pasar. Y hay un riesgo de esto. Y en algún momento, y puede ser que sea este ciclo, puede ser que sea el siguiente, puede ser que cambie toda esta dinámica. ¿Por qué? Porque ahora la gente está hablando, como decíamos, estamos cumpliendo ciclos de 4 años, va a seguir cumpliendo lo mismo, ciclos decrecientes, $150.000, entonces la gente empieza a vender y ¿qué es lo que pasa? Pues todo lo contrario, porque llega una crisis y ¿qué hacen los gobiernos? Imprimir, los bancos centrales, imprimir a mansalva. Y entonces puede ser que ahí lo que pase es que la caída sea mucho menor. O sea, tenemos que tener en mente que nos tenemos que adelantar siempre hacia los posibles escenarios. Yo estoy pensando que en el anterior ciclo, ¿por qué se cumplía el ciclo de 4 años y yo pensaba que se iba a cumplir? Pues porque nadie se lo creía. En este ciclo sí. Y esto puede ser un problema porque siempre la inversión sorprende. Y en este caso, ¿dónde habría más dolor? El dolor no sería si se fuera hacia abajo, el dolor sería si se fuera hacia arriba. O sea, ¿dónde rompería más al mercado? ¿Dónde rompería más a los inversores? Rompiendo hacia arriba. Ahí dolería más. No quiere decir de manera infinita. Pero por eso pienso que no se va a ir a 150, sino hacia arriba. Y si llegáramos al caso en que haya una crisis tan grande que tenga que haber muchísima impresión, todavía se iría muchísimo más arriba. Y os diría más, que haga un ciclo normal, que acabe en noviembre de 2025, octubre, noviembre, diciembre, da igual, que caiga de una manera intensa. Por ejemplo, si MicroStrategy revienta porque está jugando con el apalancamiento, una crisis muy intensa hacia abajo, y después, en cambio, que imprimieran tanto dinero, no por MicroStrategy, sino por todo, bueno, sí, porque ahora lo van a poner en reservas en muchos sitios, que hubiera habido un ciclo muy bestia, que baje, pero enseguida impriman, y entonces se fuera más rápido hacia arriba que otras veces y cumpliera un ciclo desplazado de la izquierda. Seguiría siendo un ciclo de 4 años de mínimo a mínimo, pero no el máximo. Entonces, que se fuera $1.000.000, por ejemplo, en el ciclo siguiente, pero lo hiciera mucho más rápido en el primer año en vez en el tercero, y que después tuviera 3 años de caída. Esto haría muchísimo daño. No sé si va a pasar, no lo sé, estoy siendo adivino. Pero esto rompería el mercado. Haría que la gente se equivocara.
Cuando hay consenso sobre algo, eso no pasa. Esto que estoy explicando ahora no está en consenso, pero podría ser muy lógico que pasara. Hay que estar preparados a ver si vemos que hay señales que esto se cumple y a otros escenarios también. Pero bueno, de momento tenemos caso base 250, caso mínimo 150. Vemos que aquí hemos vendido todo esto. Si cambia y se va para abajo, vendemos lo que nos haga falta vender, toda la parte esta de las altcoins. Más arriba, si seguimos, ahora con el plan de ventas, a 190.000, tenemos que vendemos un 15-20% de las altcoins. Antes de los 250, otro 20-30%. Y en la fase final, 0,15%. Esto es un porcentaje muy grande de venta. ¿Por qué? Porque yo en la fase final lo que quiero bascular casi todos a Bitcoin. Porque es el que tiene menos riesgo de caída. Porque es el oro. Es en el que valoro mi riqueza en criptomonedas. Y después guardaré. O sea, aquí acabaré teniendo más Bitcoin que al principio. Fijaos que este 5%, este 5%, estas ventas de aquí quedan compensadas por lo que haré con las altcoins. Porque un tercio de estas ventas lo pasaré hacia Bitcoin. Y los otros 2/3 los tendré para diversificar, para tener ahorro, para lo que quiera. Cada uno a su manera. Entonces aquí acabaré teniendo más bitcoins. La venta total no será superior a un 50%. Entonces, y Bitcoin tendrá más o menos lo del principio, o sea, el 100%. Con lo cual quiere decir que tendré que vender mucho más las altcoins. Quiere decir que tendré que vender del todo muchas de ellas y yo aguantaré probablemente las que me parezcan de más peso con un 50%. Puede ser Ripple, si acaba funcionando como parece que puede funcionar, lo veremos en otro vídeo. Puede ser Ethereum, podría ser Cardano si realmente funciona, no lo sé, vamos a ver de aquí al final del ciclo si realmente lo adoptan instituciones, si forma parte del gobierno, etcétera, etcétera. Y otras altcoins, bueno, podría ser Chainlink más que Cardano, porque pienso que puede formar parte, tendremos que verlo, de la tokenización de activos. Pero las otras las tendrían un 25%, por decir algo Aptos, por ejemplo, por decir algo Cardano, no tendría que pensar cómo. Este tipo de altcoins ya con más recorrido, más grandes, y las otras probablemente las vendería del todo. Me guardaría algunas, como os he dicho, con 25-50, se tiene que ir viendo, pero la mayor parte las vendería. ¿De acuerdo? Esto es lo que tengo pensado. Vamos a hacer el repaso. Aparte del plan, hay que tener en cuenta ciertas cosas. 1. Estamos en época de dominancia fiscal, lo que quiere decir que habrá inflación. No quiere decir en precios, sino en precios de alimentos, sino en los activos en general, puede ser en la bolsa. Eso también es un tipo de inflación, aunque no le quieran llamar inflación. ¿Pero esto a qué nos llevaría? El Bitcoin arriba. 2. Puede ser, en esta época que os decía de dominancia fiscal, que esto no lo he dicho, que tomen Bitcoin en reservas. ¿Esto qué querría decir? ¿Por qué tomarían Bitcoin en reservas? Pues para protegerse de esta inflación, porque Bitcoin ha demostrado que a largo plazo es un activo que les puede ayudar a protegerse, teniendo un porcentaje relativamente pequeño. ¿Esto que llevaría? Bitcoin arriba. Además les puede hacer bajar la deuda si Bitcoin no para de subir. Cuidado, que esto también podría decir que el ciclo de Bitcoin sea mucho más arriba de lo que nos esperamos. Cuidado. Y 3, podrían hacerlo con el oro, como parece que lo querían hacer los BRICS, pero ahora también están hablando de Bitcoin. Brasil, por ejemplo, proponen reservas. Y parece que la gente quiere optar por Bitcoin. Esto llevaría a Bitcoin arriba. Esto está llevando una carrera por las cripto. Como decía, Brasil ha aceptado a Bitcoin como reservas ya. Y no es el último ni va a serlo. Quizá Europa será la que se va a quedar fuera del juego. No lo sé, porque estaba Alemania vendiendo sus Bitcoin antes de que subiera. Perfecto. ¿Qué más? Lo que os decía antes, que nadie se creía en los ciclos de 4 años antes. Ahora sí. Y esto que nos tiene que llevar a que tenemos que estar atentos a si hay un posible cambio. Si hay un cambio, nosotros también cambiamos rapidísimo. Ya sabéis lo que iba a decir. Y después, este plan no es a fuego. Esto es adaptado a mí, que ya llevo otros ciclos y quiero guardar el 50% a muy largo plazo. Después podéis decir, bueno, pues yo quiero lo mismo o no, o yo quiero guardar más altcoins. Cuidado con guardar más las altcoins, que ya sabéis que las caídas son muchísimo más duras. Ejemplo de Solana, podéis mirarlo, dividirse, no sé si se dividió por 30. Cuidado. Bueno, Bitcoin se dividió por 5, más o menos. Pero bueno, lo podéis adaptar. Si dices, no, yo no quiero diversificar tanto, pero quiero tener cash para comprar si cae, o para vivir yo, o para comprarme algo, o para estar tranquilo. ¿De acuerdo? Pero por favor, no vendáis todo, porque hay un riesgo grande de crash de divisas más que de crash bursátil, que también vendrán las caídas de bolsa. Cuidado. Y bueno, esto ya lo hemos explicado. Ahora solo os quería decir que para el siguiente vídeo
Estaba pensando en hacer un vídeo independiente del Ripple y Lumens para ver qué está pasando, si lo y un plan de ventas para ellos, o sobre todo para Ripple. ¿Qué os parece? Si lo queréis, me lo ponéis en comentarios. Eso es todo por hoy. Encantado de estar aquí de nuevo y nos vemos en el siguiente análisis.